Buenas noches, de nuevo aquí en el canal regional de televisión del Gran Santander con hechos de actualidad. Esto se llama De Buena Fuente. Saludamos de inmediato a Alfonso Pineda y yo paso a preguntarle, Alfonso, comentarios, conceptos sobre los dos programas anteriores. Nos llamaba la atención los televidentes y nos decían, tuvieron a personas menores de 30 años y los programas, por lo menos en lo que significa la polémica, la controversia, estuvieron ahí a la orden del día. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Juan Carlos, amigos televidentes, Vidal, y gracias al Hotel Ciudad Ahorita. No, pues sí, muchos comentarios. ¿Pero qué dijeron de los programas? A ver, que la clase joven hoy en día prácticamente está siguiendo las mismas directrices de los políticos tradicionales que tanto rechazo generan hoy, pero que son hábiles para responder. Sí, son muy hábiles para responder. Esa fue una interpretación que dieron. Otra es que, pues, las personas, las dos que tuvimos en los dos programas anteriores, claro, pues, quiérase o no, son los llamados a convertirse en líderes. Están ahí haciendo la carrera, mejor dicho, sí, dejémoslo. Claro. Alfonso nos plantea este tema a Vidal Abreu. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y un saludo muy especial a todos nuestros televidentes en el oriente colombiano. Interesante, yo lo he dicho, hay una clase emergente que maneja un discurso muy a la usanza de los políticos tradicionales, porque eso nos decían en Twitter, especialmente, sí, claro, y los comentarios que se leen en Facebook de nuestro programa, bueno, es exactamente eso, son muy hábiles, están muy bien preparados, manejan extraordinariamente el discurso, la retórica. Lo mediático también. Claro, y lo mediático, exacto, son muy mediáticos. Pero fíjese que entonces ese es un valor del programa porque hemos encontrado ahí, no es que nosotros los hayamos descubierto, no, pero hemos estado hablando con gente joven, para bien o para mal llegarán a remozar todo lo que significa el ejercicio del poder en el departamento de Santander. Manolo Azuero, Ángela Hernández, el alcalde de Floridablanca que apenas tiene 23 años, en fin, ahí vamos, ¿no? Hablando con diferentes tendencias. Nos falta Iván Aguilar. Nos falta. El amigo de Ángela. El amigo de Ángela, muy bien. Esta noche tenemos a un invitado que es ingeniero civil egresado de la Universidad Santo Tomás Pero de Bogotá, es además abogado, ha ocupado cargos públicos a nivel nacional, a nivel local, y cuando estábamos haciendo la recopilación... Tiene buenas cesantías. Sí, sí, claro. Semanas cotizadas. Ya está listo para pensionarse. Nos llamó la atención que cuando estábamos haciendo la preproducción con él, él nos decía prácticamente que las obras civiles que se han construido en los últimos años en el área metropolitana, sí, han pasado por mis manos, ¿no? Y eso, pues, será un tema que hablemos hoy en rueda de prensa. Bien, Mauricio Mejía Abello es candidato a la alcaldía de Bucaramanga, es gerente del acueducto y hoy secretario de Infraestructura de la Gobernación. Bienvenido, secretario. Juan Carlos, saludo especial a usted, a Vidal, Alfonso, pero especialmente a todos los televidentes que a esta hora nos están observando. Yo le entro de primera diciéndole lo siguiente. Está muy delgado, ¿no? Sí. O sea, que mucho ejercicio. La buena vida. Es decir, todavía pedalea, ¿no, doctor? Y harto. No, sí, porque... Pedalea en el sentido literal de la bicicleta, no que pedalea por ahí haciendo otras vainas, ¿no? Sí, yo, claro. yo le entro con la primera pregunta candente, señor secretario. Alguien dirá, y usted puede vender eso como una magnífica carta de presentación, si hay alguien que haya estado detrás de las grandes obras civiles de infraestructura del municipio de Bucaramanga, de los municipios aledaños, incluso del acueducto, soy yo. Y entonces alguien lo interpretará como, qué berraco Mauricio Mejía, pero algún contradictor dirá, fíjese, las obras exactamente, o las obras mal hechas, tercer carril, ahí quedaron detalles, en fin. Entonces, ¿no será eso un boomerang que se le puede devolver en algún momento, secretario? Juan Carlos, yo no creo. Yo creo que todas estas obras que se han hecho en Bucaramanga y en el área metropolitana definitivamente han dejado una huella muy importante para todos los habitantes del área metropolitana. Independientemente de que puedan tener algún tipo de errores que se hayan podido cometer en sus procesos de ejecución, que finalmente tienen que necesariamente entregarse completamente terminadas y a satisfacción de la gente y a satisfacción de quienes las contratan. Estas obras, todas en su mayoría y desde hace 20 o 30 años, ¿sí?, han sido las esenciales, las que hoy le permiten al área metropolitana y diría yo
a Bucaramanga como una de las muy pocas ciudades del país donde nos podemos mover tranquilamente gracias a todos los gobiernos que han pasado y a todos los gobiernos que finalmente han sabido planificar la ciudad. Yo le remarco, obras llenas de escándalos, obras llenas de, en su momento cada una de ellas, unas más que otras, pero llenas de una controversia, de una polémica intensa. Fíjese todo lo que pasó, para mencionar uno. Tercer carril, secretario. Pero mire, Juan Carlos, y esto no lo digo por hacer una defensa, sino sencillamente yo participo en el desarrollo del proyecto, ya un proyecto heredado, un proyecto adjudicado, un proyecto que a 1 de enero del 2016, que arranca el gobierno del doctor Didier Tavera, recibimos esta obra con un 10% de ejecución y un plazo corrido casi en un 70%, es decir, prácticamente que la obra iba para el fracaso. Y logramos nosotros en el primer año ponerla en el 90% de ejecución y en este segundo año llevarla al 100%, incluso a más, porque finalmente lo que hoy estamos haciendo es tratando de complementarle los recursos que le están haciendo falta para entregar completamente terminado este proyecto. ¿Por qué fracaso si el contratista era el mismo? El alcalde era Lucho Borges, donde usted participó en la administración, y el gobernador Richard Aguilar. ¿Por qué fracaso? Es decir, ¿por qué retraso? ¿Por qué retraso? Exacto, ¿por qué retraso? Uno, de pronto por falta de exigencia. Había mucha pasividad en los temas de los administradores. de quienes tienen la responsabilidad es decir, del alcalde y el gobernador. Bueno, es de quienes esten a cargo de esas obras. Bueno, para hacer casos una son precisión, de interventores, de contratistas. Pero usted no se pisa la cola ahí cuando usted hace por eso, críticas. usted era secretario de de infraestructura de la alcaldía. No, era de planeación. De planeación, bien. Pero Primero, hizo parte del mismo gobierno, ¿no? Sí, pero una cosa, ahí sí como decimos, cada loro en su palo, ¿cierto? Y si vamos a hablar del tema, yo era secretario de planeación, pero el secretario de planeación además nada tiene que ver con el desarrollo y la ejecución y la contratación incluso de estos proyectos. Pero qué tal que a Messi cuando perdieran y dijera, no, eso fue por Neymar que perdimos, y cuando ganan entonces todos, ¿no? O sea, no es como ponerse la camiseta a todos. Repito, yo no desconozco el haber participado de un gobierno, reconozco la importancia de la ejecución de estos proyectos, ni más faltaba. Hicimos parte de un gobierno, montamos el plan de desarrollo, era mi responsabilidad, identificamos los proyectos, los megaproyectos que se hicieron en la administración de Luis Francisco Borges. Hoy todos esos megaproyectos son una realidad, pero eso no quiere decir que durante su proceso de ejecución se hayan podido presentar serios inconvenientes. ¿Sí? Inconvenientes en diseños, inconvenientes en problemas prediales, inconvenientes en redes de servicios, inconvenientes en muchas cosas que no es en esta obra, es en la gran mayoría de obras, y no solamente en Bucaramanga, sino en todo el país. Se presentan todos estos problemas. Como el tercer carril es un tema, una obra monumental, con un gran impacto, además una inversión altísima. Más de 100.000 millones, ¿no? Claro, no, eso pasa. 180.000 millones. 180.000 millones. Pero digamos esos inconvenientes, que gracias a Dios hoy por lo menos tenemos esa vía y ya no nos toca soportar esos trancones tan impresionantes que había hacia el sur o viniendo desde el sur. ¿Dónde pudieron haber radicado? Porque es que además ahí había una conjunción de intereses y de participaciones hasta extraña. El proyecto lo hace Lucho Borges y lo saca adelante la alcaldía de Bucaramanga en ese momento. Pero digamos que la contratación en sí, la ejecución, la hacía la gobernación de Santander y lo terminó la gobernación. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fueron los problemas? Que usted vivió de una u otra manera. Estaba en planeación, pero era parte del gobierno de Lucho. Pero veía que de pronto en la administración departamental no funcionaban las cosas y usted llegó y le puso tate quieto al asunto y además, lo agilizó. una cosa, ¿no? ¿O qué? Y además una cosa, nos dijo que si hubieran continuado prácticamente el alcalde y el gobernador, había fracasado el proyecto, los anteriores. Eso nos dijo al principio. Claro, eso lo dijo usted. No, así como dicen, no pongan palabras en mi boca. No diga lo de Ángel Hernández. Usted vio el programa, ¿no? Lo que quiero decir claramente es que al ritmo desde el punto de vista de ingeniería, si un proyecto lleva el 80% de su plazo y en parte financiera, económica, se ha invertido el 10%,
¿Qué significa eso? Que el proyecto no lleva el curso normal que debía de llevar. Iba para el fracaso. ¿Por qué? Por miles de inconvenientes. Sí, claro. Temas prediales, que fue uno de los primeros problemas que tuvo precisamente el arranque de este proyecto. Temas en los diseños, muchos ajustes a los diseños. De hecho, ustedes lo saben, todos lo sabemos, problemas prediales que hasta hace 6, 7 meses se pudieron resolver. El famoso, el CP06, el lote CP06, Claro. hasta hace 8, 9 meses, este gobierno de esta administración de Bucaramanga pudo finalmente decirle al departamento, aquí está el lote, ahora amplíe otra Pero vez entonces si era eso, la autopista en si ese era eso, sentido. el municipio tenía que facilitarle las cosas para que el departamento ejecutara. Sí, claro, aquí habían unas funciones claras, ¿sí? El departamento estaba ejecutando el proyecto, el municipio colocó su proyecto y pagaba la interventoría, y ahí habían unas funciones, o mejor, unas responsabilidades bien claras, bien definidas. La parte predial la debería definir el municipio, y todo lo que tenía que hacer con la obra, pues lo definía el departamento de Santander. ¿Qué podemos decir nosotros? Que finalmente logramos que este proyecto hoy sea una realidad. Desde diciembre del año pasado estamos disfrutando de esta ampliación del tercer carril, que todavía no la hemos entregado, todavía la obra no se ha terminado porque desafortunadamente faltaron recursos. El trámite de estos recursos no es un trámite muy sencillo, hay que ir a los OCAT, hay que pedírselos a regalías, y hasta hace escasamente Mauricio, 20 días nos autorizaron. En concreto, para la que no se nos última pierda el edición. tema, ¿qué falta? ¿Cuáles son los detalles que le hacen falta al tercer carril para que se entregue a satisfacción? ¿Qué falta? Faltan detalles en los puentes peatonales, falta lo más importante, que es la Todos, subterránea. es decir, el puente de la Salle, No, Antonia falta Santos, ¿o falta cuál? el de la Antonia Santos, hacerle las gradas de acceso para subir al barrio La Salle. Sí. Falta lo más costoso, la subterranización de las redes de alumbrado que hoy se ven a lo ¿Todo? largo de la autopista. ¿Todo? Todas se van a entregar por debajo, ya están construidos los canales. Pero eso vale mucho dinero, ¿no? Claro, estamos adicionando 7.000 millones de pesos. Falta, obviamente, toda la renivelación de los pavimentos, Sí. porque efectivamente Que ya... esa es una crítica que ha habido siempre frente a Claro, esta pero, obra. pero es una crítica que no es que yo la justifique, sino que la forma constructiva en que se llevó a cabo la construcción de este viaducto, pues necesariamente dejaba demasiados empalmes. Hay 86 pozos de inspección y de alcantarillado en el kilómetro que existe entre el puente Provenza y la Puerta del Sol. Teníamos que manejar 150.000 vehículos circulando todo el día, y nunca se pudo cerrar completamente la vía para poder trabajar, por ejemplo, los pavimentos. Entonces nosotros teníamos que ir carril por carril, y eso hace que cada carril se tenga que empalmar con el siguiente, pero además pavimentar y a la media hora abrir al tráfico para que la ciudad se pudiera mover. En Y fin, no se colapsara, era sí. una complejidad demoler un puente donde por debajo igualmente estaban pasando 80, 70, y por encima también había tráfico. Tenía unas complejidades que hacían que la obra no fuera tan sencilla de ejecutar, y bueno, hoy podemos decirlo con mucha tranquilidad, ¿sí? Se logró lo del puente Conucos, se hizo la ampliación de la autopista, se logró el deprimido del barrio El Diamante. Falta cumplirle a las comunidades, Claro. porque además se firmaron unos compromisos, pero nunca se dijo cómo se iban a pagar esos compromisos. Y hay unas pavimentaciones de unos barrios pendientes. Hay la devolución de un polideportivo en la Comuna 9 que lo tumbó la obra, y que finalmente la comunidad hoy lo reclama. Estaba el puesto de salud que tampoco puesto de salud hoy del barrio funciona, Antonia el Santos. salón comunal que también lo utilizaban las comunidades y hoy no está al servicio. En fin, hay una cantidad de cosas que no son tanto de la esencia de la obra, porque todos hoy circulamos por el tercer carril, y yo no sé si a todos le pase, pero anteriormente gastábamos 45 minutos, una hora para pasar de la Puerta del Sol hasta el puente Provenza. Secretario, Hoy lo ¿la hacemos plata en 5 está? minutos. La plata está, la plata se puede Tenemos conseguir. la plata. Este gobernador garantizó los 7.000 millones de pesos. El doctor Didier Tavera dijo, hay que cumplirle a esas comunidades, así nosotros no hayamos firmado esos compromisos, son compromisos de los anteriores,
pero que finalmente Ah, son esa de la era- administración departamental y que los vamos a cumplir y los vamos a entregar. Sí, completamente lo que hace falta vale 7.000 millones o solo la subterranización de las 7 redes. mil millones vale lo que falta. Todo, el tema de redes, el en la puesto de salud, el pavimentación de unas polideportivo, el vías. salón O sea, ¿en cuánto comunal. tiempo vamos a tener el carril completo? Nosotros pensamos que en el mes de diciembre ya debe terminarse todas estas obras. Muy bien, pero este tema da para que en la segunda parte del claro. programa pues hablemos, porque es importante sobre todo transmitirle al señor secretario inquietudes como por ejemplo la que tiene y que reiteran a través de los medios de comunicación casi que todas las semanas los amigos, por ejemplo, del Diamante 2, allí que fue uno de los barrios, dicen algunos, el más afectado con este asunto de esas obras complementarias que no se han terminado. Ya vemos. Hoy hablamos esta noche en De Buena Fuente de obras de infraestructura. Estamos conversando con el ingeniero civil y abogado, exgerente del Acueducto Metropolitano y OII, secretario de Infraestructura del Departamento de Santander, Mauricio Mejía. Estábamos ahora, antes de irnos a la pausa, haciendo la enumeración de aquellas obras complementarias que faltan del tercer carril. Secretario, nos quedamos asustados porque yo estaba haciéndole la lista aquí, 5 por encima. Detalles de los puentes peatonales 1. Segundo, subterranización del alumbrado público. 3, renivelación de los pavimentos para que no quede eso ahí como Las si fuera... ondulaciones. Exactamente. Cuarto, el polideportivo de la Comuna 9 y el puesto de salud y el salón comunal. ¿Falta algo? ¿Algo más? No. Sí, pero Ahí por están ejemplo, los compromisos. Diamante Pero- 2. Pero también hay que aclarar lo siguiente. Hay unos compromisos de estos que los debe cumplir el municipio, hay otros que los debe cumplir el departamento. El departamento está comprometido con el tema de la subterranización de las redes, con la pavimentación de la calle 87, que es la que sale del Diamante. jardín 1, 2, 3 por la parte de atrás, Por la para parte de darle atrás del Diamante. una mejor salida a todo el barrio El Diamante, con la terminación de las escaleras para acceder a los puentes peatonales y con la pavimentación y la construcción de un parque y el polideportivo en la Comuna 9. Ok, ¿y el resto responde la alcaldía de Bucaramanga? Lo que tiene que ver con el salón comunal y lo que tiene que ver con el puesto de salud es un tema netamente del municipio. de Bucaramanga. Lo del Diamante 2, y hablamos del Diamante 2 porque es un barrio muy conocido, además antaño era hermoso ese barrio y ha venido perdiendo su categoría de residencial por tantos factores que ahora los barrios se nos volvieron fue comerciales y no nos dimos cuenta qué horas, pero por ejemplo al Diamante 2 es que la gente se queja de que les enviaron todo el tráfico y allí acuérdese usted cuando era secretario de planeación que lo llamábamos a usted, también a el secretario de infraestructura, porque la gente, la presidencia de la Junta de Acción Comunal reclamaban y se acuerda que hubo un problema ya con todo lo que significaba el retorno, que les iban a quitar una pequeña muelita que es un parque ahí al frente de la iglesia. Sí, claro, esto fue unas concertaciones bastante desgastantes, incluso ante Defensoría, ante Procuraduría, ante Contraloría, diciéndoles a ellos realmente qué contemplaba el proyecto. De hecho, en la parte inicial del barrio El Diamante estaba contemplado un retorno y ese retorno la comunidad finalmente lo rechazó y No el lo departamento aceptó. lo que hizo fue no construirlo. Porque ¿para qué se va a construir una obra donde la comunidad finalmente está en contra ¿Y por qué ese de la retorno les obra? perjudicaba o qué? Pues al parecer porque dañaba el parque El jardín ahí, infantil y un- alteraba el tema del tráfico. un parquecito Hoy infantil que se hay ahí. dejó con un semáforo y se dejó un cruce a mano izquierda que, pues según la comunidad, algunos del sector dicen que está funcionando perfectamente bien. Bueno. ¿Qué ha dicho el departamento? Pues hay que esperar a que la obra esté completamente terminada, completamente funcionando, todos sus semáforos, todos sus retornos, para saber efectivamente cuál es la afectación real que demanda el barrio El Diamante 2. Es evidente que la comunidad exige sobre la base del beneficio en general del sector, pero ¿no ha habido de pronto excesos que de pronto frente a las solicitudes o a las demoras que en algún momento representó el proyecto, la gente se hubiese agarrado, como diríamos en el argot popular, para pedir una serie de arandelas que uno le llama a las cosas que de pronto ni estaban contempladas y no son del tan impacto general de un sector como ese, por ejemplo? Pues ese fue uno de los grandes inconvenientes. Allí tuvimos que hacer salones comunales, cambiar citofonías de conjuntos, hacer vías peatonales, pintar algunas áreas internas, arreglar
caminos internos. O sea, estamos hablando de conjuntos residenciales. Hubo la necesidad de hacerle algún tipo de compensación a estas comunidades que se veían afectadas con la construcción del tercer carril. Y una de las polémicas más fuertes es que estos barrios tenían unas salidas muy rápidas a la autopista, pero cuando usted construye una obra y va a incrementar una velocidad que venía de 10 kilómetros por hora a 60 o 70 kilómetros por hora que podemos pasar hoy, pues necesariamente ahí usted ya no puede dejar unos accesos directos de barrios porque la accidentalidad. O sea, se refiere a la oreja que cuando salía uno del Diamante 2 pasaba por detrás del CAI y se metía a la autopista. Ya no hay acceso a la autopista. O el otro que era la posibilidad de salir del Diamante 2 y tomar Directo la autopista para ir al sur, ¿no? Pero, exactamente, pero avancemos en los temas porque hay ¿por qué no? bastante. Sí. Este tema que es fundamental y que nos vamos a utilizar unos minutos es la represa de la Batanera. De la Batanera de Vélez. Usted ha dicho que ahí se invirtieron mal o se utilizaron mal más de 9.000 o 10.000 millones de pesos. ¿En qué va eso? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué va a pasar con esa comunidad? Bueno, mire, primero, ¿qué hizo el departamento de Santander? Pues sencillamente, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura de su momento, se alcanzó a firmar el contrato para la construcción de la represa. Eso fue en el gobierno del doctor Horacio Serpa. Como 15 días antes de terminar su periodo, firman el contrato y se deja la plata lista para que se construya la represa La Batanera para el municipio de Vélez. Después aparece la figura en el gobierno de Aguilar, aparece la figura de la ESAN, crean la ESAN y todos esos proyectos se le envían a la ESAN para que continúen su ejecución en la construcción de esta represa. Okay. Por una reclamación que se está adelantando y por unos informes que tienen que tener cierta reserva porque no son informes nuestros, sino se contrató a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros para que diera el peritazgo real de lo que había sucedido, ¿cierto? Yo no me puedo referir mucho al tema técnico. Lo único que yo puedo decir es que allí hubo una serie de fallas que finalmente dieron con el acabose total de la represa y que hoy ya definitivamente está completamente descartado que esta represa vaya a poder ser reconstruida por lo menos o en el mismo sitio. Y se perdió la plata. Se dice en los chistes, esa platica se perdió. Se perdió. Se perdió. Eso, pero ¿quiénes son los responsables? Eso es lo que tiene que determinar ahora el proceso investigativo, que ya la Sociedad Santanderiana entregó el informe, que la ESAN está manejando el tema y al que yo quiero guardarle prudencia porque esa es una información que hace parte de la investigación. ¿En ese informe responsabilizan? Ese informe tiene que determinar unos responsables. Mauricio, pero espere una pregunta, secretario, espere una pregunta. Cuando usted dice no, es un no rotundo, definitivo, ni el hueco, ni siquiera quitando el material con el que se hizo el forraje, digamos, claro, la estructura del embalse, nada de eso sirve. No, ya la represa prácticamente quedó inútil. Inútil. Pérdida total, diría. La pérdida es cuando total. chocó el carro. De hecho, ya estamos haciendo unos canales para evitar que se siga represando agua y más bien que el agua entre y fluya de una. ¿Cierto? Ese informe de la Sociedad Santanderiana, ese informe lo ordenó la Gobernación de Santander y le llega a las manos de ustedes o a la Contraloría. Ese informe se hizo en una comisión conjunta que creó el señor gobernador, de la cual yo hago parte. Está igualmente la empresa, la gerente de la empresa de alcantarillado de Santander, la empresa de ¿Eso es independiente de la Contraloría? Santander, de la ESAN, la doctora Mónica, y algunos otros funcionarios para los cuales determinamos que el mejor concepto, el más equilibrado, el que no tenía ningún tipo de tacha, era un ente o un gremio o una asociación ¿Cuándo que les entregan el informe? Consultiva del gobierno. ¿Ya lo tienen? Ya lo tiene la ESAN y de ahí en adelante ya viene el proceso de investigación y viene igualmente el proceso de avance con las compañías de seguros en lo que tiene que ver con las reclamaciones que deba adelantar. Quien ha hablado del tema permanentemente ha sido el Contralor, que incluso ya tiene unos informes que se han filtrado
a los medios de comunicación y que No, y hemos además con presentado una cosa, el en Contralor la dice- radio, ¿no? Con el procesos de sí, responsabilidad el fiscal ya por aperturarse, por abrirse. ¿Sí, el Alfonso? Contralor no solamente dijo Sí. que se perdieron 9.000 millones de pesos de la represa, y no, 30.000 millones del plan municipal de aguas allá de Vélez. Eso también lo dijo el Contralor. Sí. Entonces la pregunta es, se perdieron 40.000 millones, ¿quién es el responsable? Alguien tiene que ser No, sí, responsable. pero sí, yo no, y hace- es entendible que el señor secretario, No en pueda aras de la referir el tema, confidencialidad pero- que le representa, no puede como entrar en el detalle, Pero pero, pa- muy delicado, y sobre todo para una población tan emblemática Claro, como Vélez, claro. que lleva tantísimos años con ese anhelo de tener agua potable, porque no es posible que lo que representa Vélez y hoy no tenga todavía Bien, y el en Ahora, presidente. pero y ¿qué hay el- qué hay que decir, Juan Carlos? O sea, el departamento no se limitó solamente como se dice, a llorar sobre la leche derramada. No, y esa es la pregunta. bueno, de lo esa sí es la importante, pregunta ¿no? del millón. Automáticamente nosotros nos sentamos con el señor alcalde por una orden expresa del señor gobernador a resolver cómo íbamos a mitigar el impacto que iba a generar la represa. ¿Qué hicimos? Pues empezamos a reforzar de alguna manera la red de aducción de las aguas, empezamos a buscar otros caudales y finalmente hoy Vélez pues no ha padecido el rigor de lo que representaba haber perdido la represa, porque afortunadamente esas obras que relativamente creo que no pasan de 1.000 millones de pesos se hicieron prontamente y le ha permitido al municipio de Vélez tener más o menos continuidad en la prestación del servicio de agua potable. Bien, otro tema, contrato plan, nos vendieron en los últimos años que el contrato plan era un proyecto enorme de un potencial para el departamento de Santander, en el sentido que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, primer gobierno, había logrado reunir una serie de recursos importantísimos que acercaban al billón de pesos. No, ¿Más? terminaron ¿Cuánto? 6 No, billones bueno, y 6 después billones, dieron que billones, 7 por eso. billones. O sea, que era la inversión que históricamente era la más grande que hacía un gobierno nacional en el departamento Bueno, de bien, Santander. exactamente. Entonces, bien, eso es el conjunto de las inversiones y de las obras. A hoy, en plata blanca, sí, en blanco y negro, ¿en qué quedó el contrato plan? Primero, debemos aclarar lo siguiente, ¿qué es un contrato plan? Un contrato plan es un documento planificador. No es la bolsa de los recursos como muchos Tome la se plata, imaginaban. guárdala en el banco. No era que el departamento fuera a contratar 6 billones que la nación le iba a enviar. Todo eso era unas ilusiones un poco Era carreta. salidas de la Era realidad. carreta, viejo. Claro, pero en ¿Qué? últimas eso Ahí- fue lo que se nos vendió en el famoso acto del Parque Central del Socorro, Oiga. con presidente a bordo. Vidalito, que maneja el Twitter, el contrato plan fue unas falsas ilusiones que nos vendieron. O sea, ahí puede estar el titular. ¿Cómo es? Pues, No tanto falsas No, ilusiones. no, usted Yo lo- utilizó otra palabra. Yo la- lo que digo es No, que son, carreta, son pues, documentos planificadores que lo que No, pero usted hacen utilizó es, una expresión después. congregar todas Sí, las juntar. inversiones. Digamos, anteriormente, antes de que no había contrato plan, pues también habían inversiones en Santander. Sí, claro, lo que pasa es que no y se lo que unían pasa ni es se que nunca se cuantificaban. recopilaron y se llevaron a Claro. un documento y se dijo, vamos a hacer inversiones por 7 billones en O Santander. sea, fue, ¿Qué? fue una manera de presentar políticamente el caso, ¿no? De es decir, como- es una en los forma- próximos 20 años Santander va a tener que hacer estas obras, por supuesto que vamos a empezar a trabajar y esas obras van a valer 6 billones de pesos más. Y entonces, por supuesto, y ahí es donde el sentido común del periodismo tiene que llamar la atención a decirle a los gobernantes, hey, está bien que soñemos, está bien que hagamos todo lo que se quiera, prospectiva, tener la perspectiva, pero hay que aterrizar los pies en la tierra, porque ahí es cuando las jefaturas de prensa son ágiles. Y entonces, usted que ha sido jefe de prensa sabe, Sí, sí, sí. 6 billones de pesos, y entonces para presentar al gobernante de turno como el berraco que consiguió toda esa plata y que la gente diga en la casa, ¿cómo Juan trabajan? Carlos, son ¿no? ¿Qué capacidad de billones, no, gestión? billones, Por supuesto, o sea, pero, con B. pero O sea, es- esos son 6.000 millones de pesos. sí, pero en honor, y A la verdad. yo hablo mucho es, eso lo hacen todos, infortunadamente, los políticos. Lo que pasa es que Ahí todo- es donde el periodismo tiene que ser serio y aterrizar los temas, pero bueno, bien, entonces, ¿en qué quedó? No, muchos de los proyectos, digamos, aquí están consignados todas las concesiones de 4G, que sabemos Ah, que esa es la otra. algunas están hasta ahora iniciando, otras están, como se dice, resolviendo inconvenientes. Entonces voy a poner ejemplos. La ruta del cacao hace parte del contrato plan.
y allá aparecían 2.2 billones. ¿Cuánto han podido invertir a hoy? Pues prácticamente lo mínimo, porque yo creo que no vamos en un 5%, porque pues ustedes conocen todavía la licencia ambiental no es una realidad. Recordemos qué une la famosa ruta del cacao. La ruta del cacao básicamente es la doble calzada de Lebrija hasta Lisboa. Okay. En Lisboa se abre el par vial, uno que va por la parte de encima, que es con unos túneles, y se utiliza la vía existente hoy hasta el Puente de la Paz. Del Puente de la Paz vamos hasta el intercambiador de la Virgen en doble calzada. Sencillo. Y del intercambiador de la Virgen va el mantenimiento y la operación de la vía desde el intercambiador de la Virgen entrando a Barranca Bermeja, kilómetro 8, hasta el municipio de Barranca, pasando al puente Yondó y llegando al municipio de Eso Yondó. Es lo que se denomina la ruta del cacao. Pero dice usted cacao y no va a San Vicente. 5% y estaban presupuestados 2.2 billones. No, vale toda la concesión a lo largo de los 30 años, vale 2.2 billones. Con un CAPEX o con una inversión inicial de más o menos del orden de, si no estoy mal, de 700 mil millones, claro, que es la que aún hoy no ha podido empezar por efectos del trámite que tiene la licencia ambiental, que estamos próximos a iniciar obras que ojalá arranquen muy próximamente, pero que obvio no vamos a ver las obras. Perdón, una pregunta pequeñita ahí. ¿Esa vía contempla la instalación de nuevas casetas de peaje? Concesión, sí. Vidal, concesión. Sí, sí. ¿Cuántos? Claro, ¿cuántos? Esa vía incrementa un peaje hacia la vía, un peaje en un sentido más otro peaje en el sector de La Fortuna. Entre La Fortuna y la Universidad de La Paz, en ese trayecto queda un peaje. Y aquí bajando, más adelante de Lebrija bajando, queda otro peaje que solamente se cobraría en el sentido contrario al del aeropuerto. El del aeropuerto se cobra en un sentido y el peaje actual, el que queda en Puente Sogamoso, sigue. Ese continúa. Pero venga, no, quedan 4. Vamos a hacer una pausa. Ustedes dijeron que me iban a hacer caso, muchachos. Sí. Atendamos para organizar. Y este tema de las 4G es importantísimo porque estamos hablando de la conexión de Bucaramanga con Barranca Bermeja, con Pamplona, con la frontera. ¿Me permite una palabra? Sí. Eso de las 4G es otro enmuchilado del gobierno nacional a Santander. Nos hicieron creer que 6 billones y ahí nos metieron las 4G que les dan a los... Y las que no le giran a la UIS Plata. Ya venimos en esto que se llama De Buena Fuente. Estamos en De Buena Fuente esta noche hablando de obras de infraestructura. Y el programa tiene sus matices. Hay días que sale absolutamente controversial, polémico, y hay días en que sale más reposado por las condiciones particulares del tema, por las características propias del funcionario que habla, del invitado. En este caso, no está resultando, digamos, lo polémico, pero sí muy informativo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero interesante y además para que la gente, porque es que estábamos para hablando... Para que aclare conceptos. Va a seguir con el 4G porque tenemos otro tema... Sí, pero Alfonso, es que este tema de las 4G se nos ocurre que es estratégico porque estamos hablando ni más ni menos de la ampliación de la carretera, porque es que ahora el señor secretario le explicaba a Vidal a los televidentes, ¿qué es eso de Ruta del Cacao? Ruta del Cacao no es más, lo explicaba el señor secretario de Infraestructura, Mauricio Mejía, es la ampliación a doble calzada de la carretera de la vía entre Lebrija y el nordeste antioqueño, claro, pasando antes por Barranca Bermeja, porque recuerden ustedes que los amigos de Pero no nos enredamos, es la actual vía Barranca Bermeja. Exactamente, cuando dice Ruta del Cacao, pensaba uno que era con San Vicente. No, sí, claro, que era meterse por San Vicente, era lo que todo el mundo imaginaba. Eso hace parte de lo que hace mi amigo Vidal, que es experto en marketing, para su asesora políticos, que eso es lo que hacen, enredar a veces, que la Ruta del Cacao, y entonces cuando necesitan ir a lanzar los planes y ponerle nombres bonitos, que Santander 2080, que no sé qué, eso es nomás. Pero bien, ampliar la vía a Barranca Bermeja, como desde hace rato no lo merecemos, y ha dado una noticia muy importante el señor secretario de Infraestructura, y es lo siguiente: por culpa o por factores que no han permitido que se consiga la licencia ambiental, no ha arrancado. Usted nos decía en Caracol Radio, esa fue una noticia que nosotros tuvimos, ¿cuánto lleva de retraso la obra sin haberse comenzado a construir? Bueno, no, digamos que no la obra, porque realmente... Sí, el proceso. Pero el proceso, sí. La concesión arrancó el año pasado,
tal vez sobre el mes de junio, julio. Ellos tienen toda la parte de estudios, diseños y demás, que ya la completaron, ya la radicaron en la ANLA. Esa es la ANLA. Han habido algunas demoras, tal vez de 2, 3 meses ahorita, que tienen que ver básicamente con los trámites que surten estas licencias, porque desafortunadamente la licencia se iba a otorgar hace 2, 3 meses, pero hubo una apelación por parte de un interesado en conocer del proceso, y eso hace que le tengan que dar todo el derecho a que haga las observaciones que él vea sobre lo que realmente se va a construir. Claro. Hoy podemos decir que estamos 2, 3 meses desfasados de los cronogramas en que ya debía de haberse iniciado la inversión. Los concesionarios están dispuestos, tienen toda la maquinaria y el equipo para iniciar los trabajos que básicamente arrancan de Barranca Bermeja hacia acá, porque esos son por unidades funcionales y ellos van programando unidad funcional por unidad funcional, y la primera unidad funcional tiene que ver con arrancar la doble calzada entre el intercambiador de la Virgen llegando a Barranca Bermeja y el puente La Paz. Entonces, y exactamente hasta el sector de La Fortuna. Esa es la primera unidad funcional. Igual que después, a los 2 o 3 meses, deben de arrancar la otra unidad funcional que tiene que ver ya de Lebrija hacia Allá. Lisboa, construyendo ¿Ya la compraron doble predios? calzada. ¿Ya compraron predios? Tienen el 97% Ya de está de los un cacho, predios. Bueno. como se dice. Precisamente esta semana tuvimos una reunión buscando cómo el IGAD nos ayudaba a acelerar esos trámites para que no se vuelva una piedra en el zapato, como ha pasado en algunas, el tema de la negociación predial. Y la otra pregunta que Vidal lo remarcaba ahora, que eso no sale gratis, ¿no? Nos van a clavar 2 peajes, No, entonces quedan con cuántos. 4 quedan. No, mira. Para el tema de los peajes, el peaje que está en el sector del Sogamoso se corre más hacia La Fortuna. el sector de Barranca, se aleja un Sí. poquito más, ¿cierto? Y lo que se hace es que en el sector aquí subiendo de Lisboa se coloca un peaje adicional que solamente se pagaría en un solo sentido. Ah, es decir, ok. que realmente el incremento 1,5. sería medio peaje porque el otro medio, sí. existe. Bueno, bien, pero para hacerlo Y el más otro peaje que hace parte de esa concesión es el peaje que está sobre el desvío de la Ruta del Sol, que también entra en esta concesión, En lo por que el se sector llamaba de la Rancho Lizama. Camacho, es decir, por lo que nosotros llamamos la vía Yuma. Yuma. Entonces quedaba entre la Ruta del Sol y el intercambiador de la Virgen, ahí queda otro Eso, peaje que es solamente para aquellos vehículos que se conectan entre la Ruta del Sol Y y Yuma. que van a el puente Yondó, o que van al puerto multimodal, o que entran a los temas de carga allá en el que sector. uno de la- asumiría, pero antes, Vidal, que uno asumiría que son los del transporte de carga, sí. ¿Esos peajes se instalarían cuando la obra ya esté totalmente terminada? Esos, Buena ejecución. Sí. esos ¿O en qué? peajes tienen unas fechas determinadas. Ellos primero tienen que cumplir con toda la parte de construcción de los tramos para que finalmente puedan instalar las casetas. Eso está completamente determinado, los cronogramas. La ANI es la que hace todo el control sobre el proceso de ejecución de la concesión, y ella es la única que puede autorizar la colocación del peaje una vez se cumplan las unidades Vidal y funcionales. televidentes, ¿saben quién es la concesión? La concesión es Sintra Concesia y Colpatria. Entiendo que sí. Sí. Bueno, bien. pasando a la otra vía, yo fui hasta Pamplona el año pasado a un acto del entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, al que asistieron los 2 gobernadores, el doctor William Villamizar y el gobernador de Santander, Didier Tavera, porque con bombos y platillos se anunció el inicio de la famosa 4G 4G. de la vía Pamplona-Bucaramanga. Después hubo otro acto donde dijeron, ya viene la firma del acta de inicio, y cuando a uno le dicen acta de inicio, como su nombre lo dice, es porque ya va a empezar la obra. ¿En qué va eso? ¿Por qué no hay nada en este momento de ese proceso? Nada en términos De no obra de civil, papeles, claro. sino de obra. Bueno, esa concesión Florida Blanca Pamplona incluye la construcción de 10 kilómetros nuevos, Sí. que son básicamente en el desvío de Florida a salir al kilómetro 8,5 de la vía Bucaramanga-Pamplona. Y de ahí en adelante lo que contempla es un mantenimiento y operación de la vía
hasta Pamplona, excepto en algunos puntos donde se van a hacer algunas ampliaciones y algunos O terceros sea, el que carriles. venga de Bogotá ya no entra a Bucaramanga, sube por Morro Rico, sino que se desvía botaría. inmediatamente Exacto. y sale a la vía Cúcuta. Pero ahí han habido algunos inconvenientes, específicamente con intersecciones que se han dado. Uno, con el plan de ordenamiento territorial del municipio de Floridablanca, dentro de los cuales hay algunos predios que ya han sido autorizados algunos desarrollos urbanísticos y que los atravesaría el proyecto, y eso hace que se vuelva casi que antieconómico la compra de todos esos predios porque ya son predios urbanos. Entonces con Floridablanca se viene trabajando en cuál debe ser la variante que finalmente le permita a este corredor salir de Floridablanca para llegar al kilómetro 10. Pero el problema lo tenemos en el arranque, y en el tema ambiental tenemos una situación un poco compleja, que es donde atraviesa el Cerro de la Judía, por ser un área de protección. Pero digamos que son problemas que el departamento viene trabajando en conjunto con el municipio, con la Corporación de la Defensa, buscando cómo superar estos impases para que el concesionario pueda iniciar el proceso de construcción. La idea es que la vía, más o menos se tiene previsto que ella arranque por un costado de la Universidad Pontificia Bolivariana hacia la parte de arriba, y se construirían 22 puentes elevados que pues se imaginarán la magnitud de este proyecto. Casi que vamos a subir en puentes hasta el kilómetro 8, va a ser una vía de unas muy buenas especificaciones. Voy a llegar en 3 horas a mi pueblo. No es doble calzada, pero sí es una vía de muy buenas especificaciones y con muy buenas infraestructuras de puentes que se van a construir allí. Doctor Mauricio, pasemos a otro tema, y es el embalse de Bucaramanga. Creo que usted fue el que inició la obra, la diseñó y la inició. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dice que ahí hay un foco de corrupción, que se extralimitó el presupuesto, que inclusive el contratista está en la cárcel, creo. El de... ¿Con Alvías? Sí, con Alvías está en la cárcel. Con Alvías es por otro asunto, no relacionado con este tema. Pero por el embalse, claro, Sí. es por el embalse. ¿Qué opina de esas denuncias que ha hecho? Inclusive Rodolfo nombró al doctor Ardila, le dio un contrato para que averiguara a ver por dónde se había salido la plata supuestamente de forma corrupta. ¿Qué hay de cierto en esas denuncias que ha hecho Rodolfo Hernández? Bueno, primero yo debo decir lo siguiente. Este es un proyecto que cuando yo fui gerente del acueducto, nosotros lo identificamos técnicamente. Cuando yo llego al acueducto, existía un proyecto que se llamaba el famoso embalse de Piedras Blancas, un proyecto que era antieconómico totalmente para resolver la problemática del área metropolitana. Arriba en el páramo, ¿no? Eso traía unas aguas trasvasadas de incluso del municipio de Silos, del norte de Santander y de Santander. Finalmente había un proceso de generación de energía Aguas de finalmente esa agua llegaba al acueducto. Pero este era un proyecto que era inconstruible en ese momento. Si no recuerdo mal, estábamos hablando de cerca de 600.000 millones de pesos en esa época, que prácticamente lo hacía inviable. El antecesor nuestro había identificado otro proyecto que era construir 3 embalses en las cabeceras principales de las bocatomas del acueducto, proyecto que también, si no fuimos capaces casi de construir uno, menos 3. Cuando nosotros llegamos a la gerencia, identificamos que definitivamente lo que había era que construir un embalse aguas arriba del río Suratá que permitiera recoger todas las escorrentías más el agua del río Tona, pero que además tuviese, digamos que la prevención de no captar las aguas que de alguna manera venían por efectos del lavado del oro, porque en ese momento también se utilizaba todavía mucho cianuro y muchos temas que generaban inconvenientes para la potabilidad del agua, y ahí identificamos el embalse que se llamaba el río Tona y que después finalmente lo cambiamos para el embalse de Bucaramanga. Pero para abreviar, y a usted fíjese cómo ha sido su vida, porque usted estuvo en el acueducto, lo dejó ahí en perspectiva, y después años ya que pasaron, hizo parte del gobierno de Luis Francisco Borges, que fue cuando se ejecutó el proyecto ya, y llegamos a hoy, que es la polémica por la que pregunta Claro. Alfonso, ¿no?
construido, qué tal, pero Rodolfo Hernández llegó a la alcaldía y ha hecho unas críticas enormes, Tremendo. diciendo que eso terminó costando el doble y que se hizo el embalse, pero que ahí está la piscina y no hay manera de sacar el agua y sobre eso Quedó también. ciego, además que quedó Exactamente. ciego. Yo sobre ese tema, digamos, del costo, del mayor costo, ¿qué hice? Como miembro que estuve, o miembro no, como delegado del señor alcalde en las primeras juntas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, dimos unos debates bastante técnicos y bastante fuertes con el gerente, con Fran Mutis, que en ese momento era la administración del doctor Fernando Vargas, que había adjudicado el contrato de la construcción del Y embalse. ellos incluso nombraron Cuando un nosotros- gerente del embalse, ¿no? Claro. O sea, la obra, además de tener un gerente del acueducto, tenía un Que era el gerente doctor del Figueroa. embalse. Cuando Y el gerente nosotros- del embalse era Fran Cuando Mutis. llega Luis Francisco Borges al gobierno, se me delega a mí como comisión técnica para verificar precisamente qué estaba pasando en el embalse, porque estábamos en la etapa en que se tenía que definir el presupuesto definitivo. Aquí hubo una contratación que se hizo en el gobierno del doctor Fernando Vargas, donde se dejaron algunas fases, y la segunda fase tenía que ver con los estudios definitivos, porque le entregaron unos estudios en fase 2, que entre otras cosas muy deficientes, y lo que hizo el nuevo contratista fue coger eso, plantear unos nuevos estudios, ¿cierto? Y con base en esos nuevos estudios definir cuál era el valor definitivo. Esa fue la gran polémica que se tuvo, pero que al final se llegó a un proceso de concertación, Sí. obviamente del cual yo no hice parte. Yo di los debates técnicos, pero nunca tuve que ver en ninguna decisión que tuviese que definir el valor real del embalse. Y ahí es donde todos conocemos que pasó de valer 220, 230 mil a 340 mil. Y además la demanda. Y obviamente que al incrementarse su valor en ese monto, pues hizo que el proyecto como tal se desfinanciara en todo lo que tenía que ver con la planta de tratamiento, con la red de aducción y con la parte de conducción. Entonces al final terminan construyendo el embalse, que está perfectamente bien construido, Sí. pero quedando ciego como un estanque. Tienen Ahí toda la será mi- razón, ahí será mi porque pregunta. hoy no tiene aducción a planta, no tiene planta eso, terminada, y fuera de eso no tiene Bueno, conducción. esa era mi pregunta, y es casi que hipotética. Si usted volviera al acueducto o tuviera la posibilidad de tomar decisiones, ¿cuál sería la alternativa pensando en que usted ayudó a concebirlo, usted ayudó a estructurarlo, pero no lo ejecutó? Y hoy tiene un embalse, como lo dice usted, muy bien construido, Pero ciego. pero el agua ahí estancada. Pero mire, Vidal, con esto le resumo cuál era la propuesta de la administración nuestra en el acueducto. Hicimos el diseño y nosotros le planteamos a la Junta Directiva 3 posibilidades. Una, que hiciéramos una concesión para el tema del embalse, cosa que tuvo sus inconvenientes con la parte sindical y demás, porque se entendía que se quería como Dárselo a los tercerizar privados. el tema, ¿cierto? La segunda tenía que ver con una especie de leasing, es decir, que un particular viniera y construyera el embalse, que corriera con todos los riesgos, porque estas son obras que tienen demasiados imprevistos, estas son obras muy complejas que en todo el país, nosotros analizamos todos los embalses del país, y el que menos había costado el 400 o el 500% del valor inicial. Entonces son obras que tienen un alto riesgo y que pueden variar muy fácil de valor, y por eso nosotros decíamos, sería mejor que un particular lo construyera y nosotros lo tomáramos en arriendo, es decir, nos entrega el agua y le pagamos por metro cúbico de agua, que era la mejor opción que nosotros veíamos, y ¿Pero definitivamente eso no tendría la- implicaciones en la tarifa? no, Porque hay para una nada. pausa. Y definitivamente la que nosotros decíamos que era la más riesgosa y la que nunca se debería de haber aplicado era precisamente hacer un crédito y hacer un contrato de obra pública, porque todos los riesgos quedaban en cabeza del acueducto. Pero al ¿Qué fue final lo que se hizo? esa decisión la tomó el siguiente gobierno, y esa fue la decisión que hoy pone las finanzas del acueducto Muy bien. en aprieto. Yo no diría que el acueducto esté
mal económicamente. Yo lo que digo No. es que si el acueducto hizo inversiones como esas, pues obviamente que hay que apretar la cintura para poderlo pagar. Eso lo habían hecho hace muchos años, eso no es nuevo. Bien. Cuando se construyó el bombeo de abajo de Bosconia, el acueducto se endeudó en una cantidad en dólares y vinimos a pagarlo hasta hace 15 años esa deuda que duramos más de 20 años pagándola. Y hay que decir ya para finalizar esta parte que el más reciente informe de la Junta Directiva del Acueducto, lo que mostró la gerente, habla ya y ellos dicen, me refiero a la administración del ingeniero Rodolfo Hernández, de que ese panorama va mejorando, ¿no? Y lograron, dicen ellos también, hacer una Pero está refinanciación. dentro de la lógica que plantea Sí, precisamente el secretario. y que lograron hacer una reestructuración de los créditos para que fueran unas tasas mucho más convenientes para el municipio. En fin, ya venimos a hablar más aquí de obras que nos interesan a todos en Santander. Estamos en el remate de Buena Fuente esta noche hablando con Mauricio Mejía, secretario de Infraestructura de Santander. Secretario, Richard Aguilar Villa, cada gobernante deja su obra. Si les toca a ustedes al final del mandato proyectarse y decir, este es el legado que va a dejar en materia de infraestructura el gobierno de Didier Tavera, con placa y todo, con esa placa que siempre colocan. ¿Cuál? Una, la más ambiciosa. Fátima, papi quiero Intercambiador piña. de Fátima, papi quiero piña. Parque Parapente, en Barranca Bermeja la megaludoteca, en Santander a Didier Tavera se recordará por la forma en que avanzó en la pavimentación de vías. A hoy, este gobierno 2016 y parte del 2017, ya llevamos más de 60 kilómetros pavimentados en este año y medio. ¿Alcanzan todas esas obras a hacerlas en los que les queda de gobierno? ¿Y no será que usted, que ha dado tantas vueltas, nos lo encontramos en 4 años sentado aquí mismo y diciendo, no, pero es que los diseños y lo del... Pero es que, ¿qué? ¿Cierto? Bueno. ¿Será que sí? ¿Tienen todo fríamente calculado? Siempre hemos sido de resultados. Y hasta el momento, con el acompañamiento de Dios, todo lo que nos hemos propuesto lo hemos entregado. Doctor Mauricio, ¿es cierto que usted fue secuestrado una vez? Nunca. ¿No? ¿Que No, se voló nunca. de los secuestradores? No, eso no fue un secuestro, eso fue un robo de un vehículo ¿Hace en poco? el cual hace unos 8 años. Doctor Ah, bueno. Mauricio, como estamos en la parte final, ¿usted tiene aspiraciones políticas? ¿Va a aspirar a alguna candidatura, así sea para la Junta de Acción Comunal de su barrio? Cada día trae su afán. Hoy lo único No, que pero es tengo una respuesta claro, muy política, No. secretario. hoy que tengo le toca. claro que debo de hacer las cosas, las funciones que me encomendó el señor gobernador las debo cumplir al 100%. Mientras eso no se dé, yo no puedo pensar en nada diferente. Otra Tengo que pregunta. cumplirle. Otra pregunta. El gobernador cuando se va, lo deja usted encargado de gobernador, anda con usted para arriba y para abajo, lo sube el helicóptero y todo lo demás. ¿Será usted la ficha del gobernador Didier Tavera para cualquier aspiración en el futuro? Soy su inmediato colaborador, que tiene tal vez una de las Y obediente. funciones principales, Y obediente. y es que sacar adelante el plan de desarrollo. Y las dos últimas, la primera, pero rápido, ¿hace cuánto que no habla con Iván Moreno, con el que usted trabajó? Hace unos 5 años, tal 5 vez, años. o como 4 años. Él está viendo este programa ya en el Socorro, donde está. Y la última, ¿Mejía es la vía? Sí, completamente, y seguirá bien. siendo la vía. Nos vemos en 8 días aquí, en esto que se llama De Buena Fuente. Canaltro.com